Entonces vamos a estudiar Primera de Corintios en estos momentos, 14, versículo 1. Muy bien, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Note que el amor es lo más importante, pero aquí está el otro lado de la moneda. Un lado de la moneda es que el amor, pero también no descuiden los dones. Hay personas que no, puro amor y los dones del Espíritu les tienen miedo, no sé qué. No. Procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, sobre todo que sean una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. ¿Ok? Donde se profetice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si yo me agarro hablando en lenguas ahorita, pues ustedes no van a entender ni papa de lo que estoy diciendo, aunque sean lenguas genuinas y se las estoy dirigiendo a Dios, porque aquí dice que son para Dios. Ahorita lo vamos a leer, pero no me van a entender ustedes nada. Es lo que está diciendo aquí. Y habla uno misterios, ¿sí? Pero el que profetiza habla a los hombres, es el que predica, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Aquí está para los que dicen: ay no, las lenguas ya no existen, ay no, las lenguas no son de Dios, ay no, qué miedo, las lenguas. No, quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Este fue Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te está diciendo en esta tarde: quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Es un regalo poderoso que te edifica. Porque el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza, o sea, hace cosas más grandes, o sea, enseña a la gente, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Mire, el contexto de lo que estamos leyendo es que el Espíritu Santo bautizó a la iglesia de Corinto y todos ellos empezaron a hablar en lenguas. Y cuando tenían su servicio como ahorita, el predicador, en lugar de predicarles a ustedes, así como yo les estoy hablando en español, el predicador les predicaba en lenguas. Y que saca la matraca y que Rambo saca la bazuca y que sabe qué tanto. Les hablaban en lenguas y la gente estaba así con la boca abierta. Más o menos como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica por mucho tiempo dio sus misas en latín. No sé si ustedes se recuerdan. Fue hasta 1965 que el Papa Pablo VI ofició la primera misa en italiano. Y se permitió que las misas ya se hicieran en el lenguaje de las personas. Pero cuando se las daban en latín, pues la gente no entendía nada. Venían a la iglesia y se iban igual o peor, porque se iban enojados, porque no entendían nada de lo que se estaba enseñando. Pues lo mismo estaba pasando en la iglesia de Corinto. Llegaban los hermanos, las personas a la iglesia, y todos querían enseñar en lengua extraña, o sea, en lenguas, hablando en lenguas, en ese idioma angelical, espiritual, y pues la gente no estaba entendiendo nada. Y es por eso que Pablo les dice: no, pues en la iglesia si van a enseñar, háganlo en el idioma de la gente. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, si están todos desafinados los instrumentos, la gente no lo va a disfrutar. La gente no va a entender el idioma musical. Pues si tú también te agarras hablando en otro idioma, pues la gente no va. Es como si yo le hablara: no se rían, es chino de verdad. Pues no entendieron ni papa de lo que dije, ¿verdad? Bueno,
8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En aquellos tiempos, cuando iban a guerra, tocaban la trompeta. Pero si no la daban el tono que deberían de dar, pues la gente no iba a saber. Porque tocaban la trompeta para ir a guerra, tocaban la trompeta para celebrar una fiesta, algo, y cada celebración tenía su diferente sonido. Y por eso Pablo dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, fíjese, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando yo oro en lenguas, yo no entiendo lo que estoy diciendo. Y le he pedido a Dios que me dé la interpretación y no me la ha dado. Pero mi espíritu se edifica, pero mi mente, pues no entiende. Pero sé que me estoy edificando y por eso lo hago. Muchas veces tengo problemas, situaciones difíciles y en mi cuarto privado oro a Dios en lenguas y el Señor resuelve los misterios, porque dice, habla misterios el que habla en lenguas. Te da lo que no sabes. Un misterio es algo que ignoras. El Señor te da ese conocimiento a través del don de las lenguas. ¿Qué pues? Versículo 15. ¿Oraré con el espíritu? O sea, en lenguas, sí. Pero oraré también con el entendimiento. Fíjese que se puede cantar en lenguas también. Dice, cantaré con el espíritu. Yo he escuchado hermanos que cantan en lenguas y es algo angelical, es precioso. Pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias cuando hablas en lenguas, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba más lenguas que todos. Para los que digan que las lenguas no son reales, sí son reales. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Para enseñar, ¿ya ven el contexto? Aquí el contexto es que la gente estaba enseñando en lenguas. ¿Cómo iba a entender la gente? Ese es el contexto. Yo quiero que entienda el contexto, porque ahorita le voy a enseñar algo, pero tiene que entender el contexto de este capítulo. El contexto es que la gente estaba enseñando en lenguas y no es así. Pablo está corrigiendo eso. Hermanos, versículo 20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo nos hace falta eso a nosotros? Hay padres, hay hijos que son más maduros que los padres. Ya padres bien cincuentones, barbones, canosos, y de madurez no tiene nada, parecen niños. Qué tremendo, ¿no? Bueno, versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, o sea, no a ustedes, sino a los incrédulos. Note lo que dice, que las lenguas no son señal para nosotros los creyentes, sino para los que vienen de fuera. Entonces, ¿por qué decimos, ay, no hables en lenguas porque los de fuera se van a asustar? ¿Qué es lo que Pablo dice otra vez? Vamos a leerlo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? Incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Los de afuera que Los que no conocen. Pero la profecía, o sea, la enseñanza, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Y por qué las lenguas son de señal para los no creyentes? Porque si vas a hablar lenguas genuinas de Dios, con interpretación,
las personas que vengan a través del lenguaje, el idioma de las lenguas, van a escuchar las maravillas de Dios en su idioma, como ahorita lo vamos a leer en Hechos 2, y van a glorificar al Señor. ¿Sí? Bueno, pero no me quiero detener aquí porque es mucho y tengo que ganar algunos puntos solamente, porque si no, olvídese. Versículo 23, fíjese y piense: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos enseñan o profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Versículo 26. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Fíjese cómo eran los servicios antes, no como ahorita que nomás uno lo dirigía. Todos los hermanos, unos tenían salmo, otros tenían doctrina, otros tenían lengua, porque se practicaban las lenguas. Otro tenía revelación, otro interpretación. Dice: hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es lo que yo hago muchas veces. Hablo en lenguas aquí, pero ustedes ni cuenta se dan, porque hablo para mí mismo. 29. Asimismo, los profetas. ¿Hay profetas, pastor? Sí, hay profetas. Hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Es que la Biblia dice que no hay que juzgar. Pues aquí fíjate, mi hijito chulo del alma, que dice que sí hay que juzgar. Y es por eso que tanta persona en otras iglesias, en otros lugares, sus vidas son destrozadas porque se creen de todo lo que escuchan. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Versículo 30. Mijo, pero hay clase para los niños, por si quiere ir a su clase, ahí están las clases para los niños. 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estás bajo el poder del Espíritu Santo, tú nunca vas a perder el control. Porque hay muchas personas que en nombre del Espíritu Santo empiezan a hacer muchas cosas, a veces raras, y después, es que no pude parar, es que me tomó el Espíritu Santo y no pude parar. De acuerdo a este versículo, sí puedes parar, porque dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Cuál es la diferencia entre la llenura del Espíritu de Dios y cuando un demonio se apodera de una persona? Cuando alguien es endemoniado, ¿sabe cuál es la diferencia? Los dos son espíritus y los dos se meten a uno. Pero la diferencia es que el Espíritu Santo te da libertad a ti para que tú tengas control de tu boca, de tu cuerpo, etc. Porque hay unos que están así en el servicio. Y miren, no hay que juzgar prematuramente, hermanos. Hay personas que nunca han tenido un encuentro real con el Espíritu Santo. Vienen del mundo, vienen de borracheras, de fornicaciones, y llegan a una iglesia como esta. Estamos cantando y de repente el Espíritu de Dios lo toca. Esa persona en su cuerpo no sabe cómo reaccionar. Entonces llega el Espíritu Santo y empiezan, unos tiemblan porque no saben cómo reaccionar. No hay que juzgar. Si es una persona nueva y empieza así, no te asustes, pues es el Espíritu Santo. Todos reaccionamos de diferente manera. Yo le voy a dar un ejemplo. Si yo meto mi dedo aquí a este enchufe, ¿qué me va a pasar? Ok, pero ¿cómo voy a reaccionar? Bueno, a lo mejor todos
reaccionamos diferente. Hay algunos que efectivamente, Las uñas se va a caer. efectivamente van a temblar. ¿Ok? Hay otros que no van a temblar. Otros como yo no van a hacer, ay. Otros se les van a pelar las greñas. Otros van a llorar. Ay, haga de cuenta, el Espíritu Santo viene sobre personas y todos van a reaccionar de diferente manera. ¿Qué hacer entonces como pastor? ¿Frenar lo que el Espíritu Santo quiere? No, darle libertad al Espíritu Santo, pero poco a poco comenzar a adoctrinar, a enseñar a esas personas estas verdades. Ahorita le voy a enseñar que Pedro, cuando el Espíritu Santo se manifestó, lo que hizo Pedro, y ahorita, y eso es lo que yo quiero hacer también. Entonces, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y para los que digan, no, pastor, que dice que si no hay interpretación, que callen la boca. Ah, sí, muy obediente tú. Pues fíjate el siguiente versículo 34, dice, en el mismo contexto, ¿por qué a las mujeres no las callamos en la iglesia y son bien habladoras? Y aquí está un mandamiento, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Eso, machos, que están aquí, camachos. No, hay que saber interpretar los versículos. Entonces, si aquí dice que se callen las mujeres, ¿por qué no las callo yo? Y pueden adorar, pueden hablar, pueden participar. Entonces las lenguas es lo mismo. ¿Por qué algunos hermanos no, que nadie hable en lenguas? Porque aquí dice que callen. Ah, entonces tú eres de los que escoges unas partes y sí las obedeces y las otras no. Porque dice el que habla en lengua, si no hay interpretación, que calle. Pero también dice que las mujeres no hablen. Entonces si vamos a ser obedientes, vamos a ser parejos, que ni hablen en lenguas y que ni las mujeres hablen. Obviamente no, hermanos, por favor. Hay un contexto que hay que seguir y para eso estamos aquí. Y vamos a estudiar por los siguientes, deme unos 25 a 30 minutos para tratar de explicarle lo que acabamos de leer. En primer lugar, lo primero que notamos en esta porción larga que acabamos de leer es que en ningún momento el apóstol Pablo ni el Espíritu Santo prohíbe el hablar en lenguas. Al contrario, aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es traer orden a este don. Y se lo demuestro, váyase hasta el último capítulo, al 39. Perdón, versículo. 1 Corintios 14, en 39 dice, ya para cerrar este capítulo y esta enseñanza dice, así que, hermanos, procurad profetizar. Pero dice, pero no impidáis el hablar lenguas. O sea, no les estorbes a los hermanos hablar en lenguas. ¿Está ahí, sí o no? Amén. ¿Me lo estoy inventando? Hermanos, por favor, háblenme. Aquí yo vine a enseñarles Biblia, no una tradición de una iglesia. Hay muchas tradiciones, pero aquí no estamos interesados tanto en tradiciones, sino en lo que la Biblia enseña. ¿Sí, mis hermanos? Pero no hay que ignorar el 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, a veces le atribuimos cosas a Dios. A ver, una mujer, juzgue usted por su fisionomía, por su manera de su cuerpo. ¿Usted cree que se ve bien en un servicio? Calle, el Espíritu Santo me tomó. Y empieza a danzar de una manera y los hombres empiezan así a mirar lo que le está brincando para arriba y para abajo. No, les tengo que hablar así para que entiendan. A eso es a lo que se refiere Pablo. Hey, todo lo que vamos a hacer hay que hacerlo decentemente. ¿Qué quiere decir la palabra decente? ¿Ustedes lo entienden? Y con orden. Con orden. Una vez yo llevé a una iglesia de las que danzan mucho. Yo no tengo nada de David danzaba.
Si el Espíritu Santo te toma y danzas, lo puedes hacer en orden, se puede hacer. Pero ahí donde, a esa iglesia donde fui, parecía un baile de tambora. Todos estaban, y llevé a una persona, un amigo mío nuevo, y ya cuando salió el servicio salió bien asustado. Y me dice, ay, pensé que una hermana por ahí que andaba danza ya se me iba a sacar a bailar. Le dije, no. Pero bueno, entonces en primer lugar, Pablo no está prohibiendo las lenguas, sino dice, no impidáis hablar en lenguas. Lo que él está haciendo es que él está trayendo orden para que este don se practique con, como dice aquí, decentemente y en orden. Pero no está prohibiendo el fluir de los dones. Y eso es de lo que yo les hablé la semana pasada. Que no pongamos a Dios en un marco y digamos, oh, Dios sana de esta manera o actúa de esta manera, sino que estemos abiertos. Mire, en la Biblia hay un ejemplo que yo quiero que juntos veamos en estos momentos, y eso está en Primera de Reyes 19:11. Miren, los que asisten a iglesias donde no les gusta mucho ruido y mucha celebración y mucha fiesta, usan mucho este versículo como base para decirnos que la adoración debe de ser calladito todo, nada de no griten ni nada de eso. No, pues hace rato les daba un ejemplo, ¿no? Que cuando vas al fútbol y anotan un gol, tú celebras, ¿verdad? Le pegas al gordo y celebras también. Pero qué triste que en la iglesia en muchos lugares se les prohíbe a la gente, se les cohíbe y no se les da libertad para adorar a Dios. No, hermanos, hay que dar libertad, pero en orden. Hay una grande diferencia. Aquí hay libertad para adorar a Dios, pero hay que hacerlo en orden, mis hermanos. ¿Sí se está entendiendo lo que estoy diciendo? Pero estas iglesias usan estos versículos para decir, no, mira, a Dios nomás despacito. Miren, dice, Primera de Reyes 19:11 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, o sea, Jehová se estaba manifestando, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, imagínense, y quebraba las peñas. Tan fuerte era el viento que quebraba las peñas, las rocas, delante de Jehová. Pero fíjense lo que dice, pero Jehová no estaba en el viento. O sea, vino un viento fuerte y Elías estaba buscando a Dios en ese viento, en ese huracán, pero Dios no estaba allí. Y tras él, versículo 12, el terremoto, y tras el terremoto, y tras el viento un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, un viento apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, Elías no encontró a Dios ni en un viento fuerte, ni en un fuego fuerte, ni en un terremoto. Lo encontró en la quietud. Y muchos predicadores usan este versículo para decir, ya ves, a Dios no lo vas a encontrar en la gritería, ni en el alboroto, ni en el ruido. Lo vas a encontrar en la quietud. Pero eso es poner a Dios en un cajón, en un marco, y decir, Dios nomás actúa de esta manera. Porque si Dios no estaba en este viento aquí con Elías,
Pero en la Biblia hay muchos ejemplos donde se nos dice que Dios se manifestaba su presencia. Por ejemplo, en Hechos capítulo, vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos 2:2, ¿cómo dice? Alguien que lo tenga, léalo por favor. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. ¿Vino del cielo qué? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero allí Dios se manifestó a través de un viento fuerte. ¿Sí leyeron? Sí, amén. ¿Se fija que no hay que poner a Dios en un marco solamente? Con Elías no se manifestó con un viento. Pero acá en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vino por primera vez, su presencia se manifestó a través de un viento. Pero después Elías siguió buscando a Dios y dice que lo buscó en un terremoto, en un temblor. Pero dice que tampoco estaba. Pero si usted lee, por ejemplo, Éxodo capítulo 19, apunte esos versículos por favor, porque le van a ayudar mucho. Éxodo 19. Y ahí no lo vamos a leer, usted lo puede leer en su casa, pero ahí en Hechos capítulo 19 dice que Moisés fue al monte Sinaí y la presencia de Dios se manifestó de una manera tan poderosa que el monte comenzó a temblar. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han leído ahí? Que tembló el monte. Que hubo un terremoto. ¿Cuántos han leído en Hechos 16? Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban orando y de repente vino un gran terremoto. ¿Se han leído ahí? Y la presencia de Dios se manifestó de una manera tan poderosa que las puertas de las cárceles se abrieron. Y las cadenas que los estaban atando fueron rotas. Entonces, Elías no encontró a Dios en un terremoto, pero Pablo sí. Moisés también. Les digo esto para que el fuego, Elías buscó a Dios en el fuego y no lo encontró. Pero ¿quién encontró a Dios en el fuego? ¿Se recuerdan? Moisés, en la zarza que ardía, pero no se quemaba, no se consumía. Levánteme la mano si ha leído esa historia de Moisés. Si la han leído, mis hermanos. Usted la puede encontrar en la Biblia, en Éxodo. Entonces, ¿se fija cómo con Elías fue en la quietud que él lo encontró? Entonces, hermanos, a Dios no digamos solamente así. Si a Dios le place manifestarse a través de un terremoto que mande aquí, nomás no se me vaya a asustar. A través de un fuego. ¿Ha escuchado la historia de una iglesia pentecostés que estaba adorando a Dios? Y de repente en la ciudad de Nueva York, y de repente llegó el Fire Department. ¿Cómo se dice Fire Department en español? Los bomberos. Y todos rodeando allí. ¡Sálganse todos! ¿Qué pasa? Y nada estaba pasando. Los bomberos y la gente habían reportado que habían visto que esa iglesia se estaba incendiando en fuego, pero no era fuego real como el que nosotros conocemos, era el Espíritu Santo que se había manifestado de esa manera. Eso es lo que es la fe, creer en esas manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Y hay personas que por no creer en esas cosas se están perdiendo de muchas bendiciones y manifestaciones que Dios quiere darle a esas personas. Lección: no pongamos a Dios en un marco y decir, Él actúa de esta y de esta manera. Él actúa como Él quiere, con quien Él quiere,
donde Él quiera y a la hora que Él quiera, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y su trono es eterno para siempre, y Él es Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces, lo primero es que no se prohíben las lenguas, no se prohíben las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero sí vemos que nos está enseñando un orden. Dice, en primer lugar, que si toda la iglesia está hablando en lenguas y vienen personas de fuera, van a pensar que estamos locos. Y sí es cierto, ¿sí o no? Entonces, si alguien va a hablar en lenguas, que hable, pero después que calle. No hay nada de que, es que no puede parar, es que el Espíritu... No, ya les enseñamos que uno tiene el control. Los demonios, cuando te poseen, no tienes el control. Ahí sí te hacen que tuerzas la boca y saques la lengua, y que te caigas y que brinques, y no tienes control tú de tu cuerpo. Pero cuando es el Espíritu Santo, sí tienes control. Amén. A muchos les da miedo hablar en lenguas, pero el Espíritu Santo no te va a obligar. Él las va a poner en tu corazón y en tu mente, y por fe tú tienes que, en obediencia a la palabra, comenzar a hablar. Él no va a hablar por ti, tú tienes que hacerlo, porque va a ser evidente cuando él te las dé, ¿sí? Pero tiene que haber un orden. Ahora, esto de que Pablo está diciendo que haya un orden, no significa que no se puede hablar en lenguas. Mire, yo he estado en reuniones donde el que está dirigiendo nos dice a todos, vamos a adorar a Dios en lengua extraña, en un idioma extraño. Y yo he estado en reuniones así, donde todo el mundo comienza y empiezan a adorar a Dios en otro idioma, todos en el idioma que Dios les dio. Eso es orden, porque se está dirigiendo y todos lo están haciendo al mismo tiempo. Y han habido personas nuevas en ese tipo de reuniones. He estado en servicios donde todos empiezan a hablar en lenguas y hay nuevos, y en lugar de asustarse, ¿sabe lo que hacen? Comienzan a llorar. Yo no entiendo, pero algo poderoso está pasando aquí. Es que ya no les estamos dando religión, sino que ellos están teniendo un encuentro directo con el Espíritu de Dios. Y eso es algo precioso, hermanos, algo hermoso. Y la gente no se asusta. Hechos, capítulo 2. Aquí los apóstoles tenían un servicio. Y vamos a ver cómo fue el servicio de ellos. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Hechos 2. Ok, no se me duerman, hermanos, yo sé que acabaron de comer, pero síganme con cuidado, por favor. Ahí les va. Fíjense cómo eran los primeros servicios de los cristianos, bien diferentes de nosotros. Escuchen, cuando llegó el día de Pentecostés, es por eso que hay grupos de iglesias que se llaman Pentecostés, porque creen en todo esto. ¿Ok? Pentecostés era una fiesta de los judíos, que todavía la practican. ¿Ok? Estaban todos unánimes, juntos. ¿Cómo estaban en la iglesia todos? Unánimes y juntos. En unidad. Es lo que necesitamos en la iglesia. Unidad. ¿Ok? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ya estudiamos eso. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Empezaron a hablar sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que uno no las inventa. Dice Pablo que hay lenguas espirituales, angelicales, y hay lenguas de idiomas de aquí de la tierra. Hebreo, griego, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces estaban en el servicio buscando a Dios, y vino el Espíritu Santo con un viento fuerte, y todos comenzaron a hablar en lenguas, todos,
Moraban, en el versículo 5, entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Hubo confusión, ¿por qué todos están hablando? Unos en un idioma y otros en otro idioma, ¿ok? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí da los diferentes idiomas que hablaron. 9. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Hasta los árabes escucharon hablar en lenguas. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando alguien habla en lenguas, uno habla las maravillas de Dios. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero vea lo que dice el versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están borrachos. Vino el Espíritu Santo como un lugarcito como este, y de repente como un viento fuerte, y todos comenzaron a hablar en lenguas. Tanto era el alboroto que las personas, los vecinos de alrededor, escucharon. Y les llamó tanto la atención que vinieron a ver qué es lo que estaba pasando. Cuando llegaron, los escucharon hablar y se maravillaron, pero algunos dijeron, estos están borrachos. Ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Cómo actúa un borracho? A ver, ¿cuántos de aquí son borrachos? Levanten la mano. Ninguno, ¿verdad? ¿Cómo actúa un borracho? ¿Usted los ha visto? ¿Cómo actúan? ¿Cómo actúan? Riéndose, empiezan a hacer cosas que normalmente no harían, cosas diferentes, ¿no? Bueno, en este servicio estaban haciendo cosas de tal manera que los de afuera hasta dijeron, ¿sabes qué? Estos están borrachos porque mira cómo se están portando, mira lo que están diciendo, cómo están hablando, cosas que ni entendemos y etcétera, etcétera. Bueno, era un servicio como este. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Qué hizo el pastor o los líderes de esa iglesia? Mire, si en algunas iglesias el Espíritu Santo se manifestara de esta manera, muchos pastores detendrían el mover del Espíritu Santo, tristemente. No, me van a correr a los nuevos, me van a correr a la gente, cálmense, no Dios es un Dios de orden, tranquilos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hizo Pedro, uno de los pastores de esta iglesia? ¿Qué hizo? ¿Paró el mover del Espíritu Santo? No, al contrario, se paró y les explicó a las personas lo que estaba pasando. Y de la misma manera, hermanos, si el Espíritu Santo un día, que es mi oración, no que nosotros lo manipulemos, hermano Miguel, porque yo ya hablé de eso, de que esto no se trata de manipular y que haga el Espíritu Santo, y que cállate, y que hay algunos que se quitan su saco, y ustedes los han visto en la televisión, ¿no? No sabe caer, hermano Miguel, y caen para allá. No estamos hablando de esas payasadas, hermano. No estamos hablando de manipular. Yo estoy hablando, yo no sé ustedes, pero yo deseo, yo anhelo una manifestación genuina y real del Espíritu Santo. ¿No creen que sería algo hermoso? ¿No creen que sería algo precioso? ¿Saben por qué la diferencia entre los cristianos de antes y los de ahorita? Es que aquellos creían en las manifestaciones de la persona santa y bendita del Espíritu Santo, y nosotros en estos tiempos ya no.
No buscamos la llenura del Espíritu Santo. Cuando el mandamiento apostólico es: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Sabe por qué en la iglesia primitiva no se escucha que los pastores se mataban o cometían suicidio? Y ahorita sí. Y lo peor es que hay pastores, hay una iglesia allá en Riverside, cerquitas de donde yo vivo. Pues hay que decir nombres para descubrirlos, ¿no? Se llama el pastor Greg Laurie. Yo no lo podía creer cuando escuché, ponerme esto ya que lo traigo aquí. Uno de sus líderes se mató. Y en el funeral había jóvenes, era el pastor de jóvenes. Y en el funeral les empezó a decir a todos los jóvenes: no lloren por él ya está en el cielo. Hay una doctrina que viene del infierno que se está enseñando detrás de los púlpitos, que le está enseñando a la gente que si alguien se quita la vida, se va al cielo. Y ese es un peligro tremendo, porque si yo enseño esto y alguno de ustedes comienza a tener problemas, a depresión o lo que sea, al cabo el pastor dice que le pongo fin a mis sufrimientos y me voy al cielo. Y Dios a los pastores nos va a pedir cuentas de esas cosas. Están enseñando. Bueno, no me quiero salir del tema. Ya voy a terminar, no creo que... Pedro, al contrario, fíjese lo que hizo, les explicó. Versículo 13, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Les explicó. La profecía decía que en los últimos días se derramaría el Espíritu Santo. Una pregunta antes de seguir. Pedro pensó que él vivía en los últimos días. Ya pasaron 2000 años y Jesucristo todavía no ha venido. ¿Estaba equivocado Pedro? No. Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo se derramó en los tiempos de Pedro, fue el comienzo de los últimos días. Y ahorita estamos al final de los últimos días. Pero la profecía dice que en los últimos días que nosotros los estamos viviendo, el Espíritu de Dios se derramaría de una manera poderosa sobre todos aquellos que abran su corazón y busquen la llenura del Espíritu Santo. No estamos hablando de loqueras, no estamos hablando de un mover genuino, porque hay muchos que hablando en lenguas y que saben qué, y que para allá y para acá, y van y prenden su televisión a ver pornografía. Otros que según muy llenos del Espíritu Santo y después salen de aquí a mover el bote, a escuchar música que no conviene, a vivir como cualquier mundano de afuera. Y aquellos de afuera por lo menos no conocen de la palabra, no conocen de Cristo. Pero ustedes que ya vienen a la iglesia, ya han escuchado la palabra y quieren vivir una vida doble. Pero si estás bien lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Al contrario, dañas a la gente. Porque las personas vienen y con un corazón sincero están buscando de Dios y te ven a ti, que aquí, amén, amén, y que sabe qué, y allá afuera haciendo no sé qué tantas cosas, confundes a la gente y ya no quieren venir a la iglesia. Y dice la Biblia, tengan mucho cuidado con eso. Porque el que haga que uno de estos pequeñitos caiga y se pierda y no venga a mí, es mejor que agarre una piedra de molino, se la amarre en el pescuezo y se aviente a lo más profundo de la mar.
¿Sí o no, mis hermanos? Termino leyendo Hechos 2:38. De los primeros cristianos, hermanos, no había suicidios entre los pastores y los cristianos porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué antes no había divorcios entre los cristianos y entre los pastores? Ahorita ya está bien de moda. Ya pasa frente al pastor y dice: les queremos anunciar que mi esposa y yo no somos compatibles, no nos amamos mucho, pues yo me voy a ir con una muchachona y él con un muchachón por allá. Y todos empiezan a aplaudir: ¡ah, gloria a Dios! Salieron del closet. ¡Jame! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Sabe por qué eso no se veía en aquellos tiempos? Y discúlpeme que levante la voz, pero así soy yo. Porque los primeros cristianos fueron llenos del Espíritu Santo. Y los de estos tiempos no. La diferencia la hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. No nomás es decir: vengo a Cristo ya y ser salvo. Hay que buscar la llenura del Espíritu. No os embriaguéis, dijo Pablo en Efesios, con vino en el cual hay disolución. Más bien sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros y hablando con himnos y cánticos espirituales y salmos. ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. Ahora, tú te estarás preguntando: ¿pero este don será para mí? Yo no te voy a contestar, la Biblia te va a contestar. Hechos 2:38, ¿qué te dice? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse. Ajá, Y sigue. bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el siguiente versículo 39? Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llama. ¿Para quién es la promesa de la salvación, hermanos? Para todos. Para todos. Número 2, ¿para quién es la promesa del don del Espíritu Santo? Para todos. ¿Para quién, hermanos? Contéstenme. Para todos. ¿Es una idea mía? ¿O la leímos aquí? Se los voy a leer otra vez, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿A qué promesa se está refiriendo aquí? ¿Cuál es el contexto del capítulo 2 de Hechos? Recibir el don del Espíritu La Santo. llenura del Espíritu Santo, pero también con el hablar en lenguas. Y si no vamos a sacar el contexto, ¿verdad? ¿Verdad que así dice? Y dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Nosotros estamos lejos allá de Jerusalén, geográficamente hablando, pues es para nosotros y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dile al que está a tu lado: qué tremendo. Yo cierro mi Biblia, hermanos. Tengo muchas más notas, pero me han dicho que las personas no alcanzan a retener después de 30 minutos. Y después empiezan allá en La La Land, allá por otro lado, ¿verdad? El resumen de lo que estudiamos hoy es que Pablo, ni Cristo, ni Dios, ni la Biblia prohíbe el fluir de los dones del Espíritu Santo, sea lengua, sea profecía, sea lo que sea. Pero Pablo es bien cuidadoso en decirnos que si lo vamos a hacer y si nos vamos a abrir a la obra genuina del Espíritu Santo, lo tenemos que hacer, pero decentemente y en orden. Y ya si usted ve a personas allá que andan ladrando como perros y otros que andan con los ojos así, que se les hacen para atrás y cosas raras, entonces eso ya no es andar en orden. Y estamos fallando lo que la palabra de Dios dice. Pero no se preocupen, para eso tienen pastores que los van a guiar y les van a ayudar para que usted se meta. Si algunos de ustedes apenas se metieron a los ríos del Espíritu Santo así
Ya ve cuando uno se va a bañar, se va a echar un clavado y agarra el agua y le... ¿Verdad que sí? Para que no... Yo así le hacía, no sé por qué. Es mejor echarse el clavado, ¿no? Pero si ustedes se metieron al río, así como el profeta, y el agua te llega por aquí a los tobillos, ¿cómo dice el canto? No me llega a los tobillos, le decían así, ni tampoco a las rodillas. Yo quiero nadar en el río de Dios, yo quiero nadar. ¿Se acuerdan de ese canto? En el río de Dios, yo quiero. Hermano, ya no estés en el río del Espíritu Santo ahí, así mojándote, así poquito. Échate un clavado, que Dios no te va a dar una víbora, ni te va a ir mal, al revés. Va a ser de grande bendición, pero con mucho orden y mucha decencia. Amén. Amén.